Bueno, pues... si te parece bien, voy empezando presentando, ¿vale, Pepe? Venga, tú manda. Venga, vamos a empezar ya. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a este nuevo webinar que se titula La situación actual de la plusvalía municipal tras los últimos pronunciamientos judiciales. Este seminario se enmarca dentro del ciclo de seminarios que comenzamos este año dentro del proyecto DIPOactiva con la colaboración del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. Este ciclo de seminarios ha versado de temas muy diversos y actuales con la finalidad de proporcionar información al tejido empresarial y responder lógicamente a la demanda que el mismo nos hace. La plusvalía todo el mundo sabe que es un impuesto que grava los ayuntamientos y que se conoce como el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y lo que hace es gravar la transmisión de inmuebles, concretamente los terrenos, realizadas tanto de particulares como por empresas. ¿Vale? Este impuesto, bueno, pues se grava cuando hay una dación en pago, cuando hay una herencia, cuando hay una transmisión cualquiera de cualquier tipología, ¿vale? Pero últimamente ha habido unas sentencias judiciales que están modificando una serie de casos. Para eso, y para que nos informe y estar actualizado de toda esta temática, contamos hoy con nuestro colaborador habitual, José Cepero Díaz. Buenos días, Pepe. Muy buenos días, Belén. Como conocéis, José Cepero es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Sevilla y máster en Asesoría Fiscal por el Montepiedad. También es colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera. Es socio fundador del bufete Cepero y Salido y desde hace ya muchísimos años tiene una experiencia profesional en la actividad de la abogacía en 4 materias principales como es el derecho tributario, administrativo, urbanismo y mercantil. No me quiero extender más porque yo creo que tenemos una sesión muy interesante y prefiero que Pepe nos comente todo aquello que debemos de saber. Y lo único comentarles a todos ustedes que al finalizar el chat, al finalizar toda la ponencia, pueden hacer todas las preguntas en el chat, que se las iremos trasladando a Pepe a medida que vayamos terminando. Muchísimas gracias por su asistencia y Pepe, te dejo con tus asistentes. Con mis asistentes. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que al cabo de una hora de charla quede alguien despierto. Y aún así, los que vayan quedando, pues estaré muy agradecido. También saludar a la administración. Hay mucha administración local conectada, con lo cual habrá momentos en que no sé si hablaré en clave o, o me abriré en canal porque puede que haya más perjudicado que beneficiado si me callo determinadas cosas y truquillos porque, bueno, hay muchos empresarios e incluso compañeros que sé que están hoy aquí conmigo y, bueno, a todos, aparte del comentario jocoso, bienvenidos a todos, de verdad. Estamos todos en la misma trinchera. Y digo que estamos en la misma trinchera porque efectivamente, tal como indica el título de la conferencia, efectivamente la plusvalía se está abriendo camino y se está definiendo a golpe de sentencia, ¿no? Es decir, a partir de la sentencia de mayo del 2017, en la cual el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley de Haciendas Locales, bueno, pues se ha generado toda una aluvión de sentencias, una aluvión de jurisprudencia que viene a definir el tributo porque el legislador aún no lo ha hecho. Es decir, desde mayo del 17, y expresamente la sentencia del Tribunal Constitucional así lo dice, obliga al legislador o manda al legislador a que corrija la deficiencia de cada vez de la normativa y genere una ley que contemple la realidad de este tributo en cuanto a, después se ha ido viendo otras muchas situaciones, pero sobre todo en aquel momento en cuanto a la obligación de no gravar una pérdida patrimonial, porque, de tal manera, si se hace así, sería confiscatorio, como ahora veremos. Bueno, el legislador hizo un amago, un borrador ya borrado, ¿vale? ya inexistente, de lo que en principio se planteaba una ley de Hacienda Local en cuanto al impuesto de plusvalía municipal se refería, y bueno, después de 4 años no tenemos ley. Por lo tanto, la ley que tenemos es una ley parcheada, una ley con agujeros tipo Gruyère, ¿vale? Que tenemos que ir rellenando
a base de sentencia. Por lo tanto, independientemente de que mi sesión de hoy tenga un componente, lógicamente, teórico, porque esto es teoría pura, intentaré, la medida de lo posible, y porque así es este tributo, reconducirlo al plano práctico y al final, bueno, pues me haréis las preguntas que creáis convenientes. Bueno, antes de irnos a la ponencia, vamos a situarnos exactamente en el tributo que estamos hablando, ¿no? El impuesto de plusvalía municipal, en realidad se llama impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, como bien ha indicado Belén, está regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, que es la Ley de Haciendas Locales, concretamente en su artículo 104. Vamos a leer un segundito, muy cortito, pero de la simple lectura se extraen, entiendo que bastantes características del tributo y sobre todo definitorias, ¿no? El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos terrenos. En el punto 2 del artículo 104 dice: no está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos, a efectos del impuesto de bienes inmuebles. En consecuencia con ello, aquí parece que, como somos tontos, nos lo explica, pero al revés. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deben tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles. O sea, lo mismo que antes, pero al revés. Con independencia de que estén o no contemplados como tales en el catastro. Esto es muy importante y ahora lo veremos. Bien, por lo tanto, lo primero que podemos extraer de esta definición son notas características muy básicas. Primero, que grava los terrenos. Parece una tontería, pero no lo es, porque claro, un terreno lo asimilamos con, yo por lo menos lo asimilo con suelo, ¿no? Un terreno es un suelo, por lo tanto, lo primero que me pregunto es, ¿y los garajes por qué se gira plusvalía por los garajes si son subsuelos? ¿No? Porque claro, entonces, ¿cuánto mide España? Pero bueno, por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos, o la primera característica que extraemos es que es un tributo directo. ¿Qué es un tributo directo? Bueno, la imposición en España se divide, digamos, en dos grandes características o impuestos con dos apellidos fundamentales. Uno, la imposición directa y otro, la imposición indirecta. Como todos sabemos, la imposición indirecta es aquella que grava el consumo. IVA, por ejemplo. Tributo directo son aquellos que gravan la real capacidad económica. Es decir, la capacidad para contribuir mediante el patrimonio de cada uno, la liquidez de cada uno, a las arcas públicas. Pues bien, por lo tanto, como se define como un tributo directo, la principal característica es un tributo que solamente si tiene capacidad económica el contribuyente puede gravarlo. Ahí, como veremos, fue el principal argumento que escribí en su momento ahora lo veremos, para conseguir la constitucionalidad del impuesto de plusvalía en caso de pérdida. Es decir, oiga, si yo no tengo capacidad económica a raíz de una determinada transmisión, lógicamente no tendré la obligación de pagar un tributo, porque entonces, como es directo, se estará conculcando mi derecho a la propiedad y, por lo tanto, es inconstitucional. Ahora me detendré un poquito más cuando hable un poquito más de mi sentencia, que para eso es mi niña. Otra característica fundamental es que existe una transmisión. Esto que parece una obviedad, pues no lo es. Pues ¿por qué? Pues porque hay determinados negocios jurídicos que no son una transmisión a los efectos del tributo. Es decir, transmisión es aquello, como su nombre indica, o como por definición, para no entrar en pedanterías en cuanto a nuestros derechos, se conoce por el nombre de la tradición. Es decir, cuando hay un traspaso de la propiedad de una persona a otra. Pues bien, hay determinados negocios jurídicos entre los particulares que no conllevan una tradición, no conllevan un transferimiento de la posesión jurídica de una persona a otra de conformidad con el artículo 1462 del Código Civil, ¿vale? Y por lo tanto, se entenderá entregada la cosa cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Por lo tanto, no se producen determinadas transmisiones y por lo tanto no se grava con el impuesto de plusvalía municipal, por ejemplo, una compraventa con pacto de reserva de dominio, ¿vale? Es decir, cuando se hace una compraventa pero no se transmite el dominio porque está pendiente de un pago del precio, por ejemplo, de una condición como una recalificación urbanística, es decir, si hay un pacto de reserva, una condición que reserve el dominio al transmitente, al vendedor, aunque se haya firmado la compraventa, no habrá habido una transmisión en sentido jurídicamente estricto y, por lo tanto,
no se habrá devengado el impuesto de plusvalía municipal. De la misma manera, por ejemplo, una transmisión sometida, como acabo de deciros, a una condición suspensiva. Sabemos que hay dos tipos de condiciones en derecho, la resolutoria y la suspensiva. La condición resolutoria es aquella que, cuando se cumple la condición, la propiedad vuelve al que vendió, ¿vale? Es decir, hubo un negocio jurídico perfeccionado, pero por el cumplimiento de la condición, vuelve la propiedad al que lo vendió. En la suspensiva, de contrario, el efecto se suspende, es decir, la compraventa no ha surtido efectos. Por lo tanto, una compraventa sometida a condición suspensiva no provoca la transmisión de la propiedad y, por lo tanto, no se grava por el impuesto de plusvalía municipal. Por ejemplo, las herencias condicionadas. Una herencia o una donación que de por sí genera el impuesto de plusvalía municipal, ¿vale? Porque es una transmisión. Si está condicionada, pues no hay plusvalía, ¿vale? Parece una tontería, pero no lo es. Es decir, podríamos establecer una herencia que tal persona no dispone de los bienes en tanto en cuanto no tenga 18 años y no haya estudiado Derecho, Economía, Francés, Alemán y Chino. Hasta entonces no se debe gravar la plusvalía. ¿De acuerdo? Con lo cual habrá que estar muy pendiente de ese tipo de situaciones. Hablamos que una de las características fundamentales, y es en la que nos quedamos todos, es el que se tramite de un terreno urbano. Ya os he comentado antes, sinceramente, yo dentro de las muchas vueltas que se le da a esto, yo por lo menos, porque me considero un friki de mi profesión, pero de esta tributación, de este tributo más aún, por razones obvias, yo me pregunto qué mide España, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por terreno? Si acudimos a la definición de la Real Academia de la Lengua, nos lo asimila al suelo. Y por lo tanto, yo entiendo que la transmisión de un terreno como tal lleve plusvalía. Es discutible, ¿no? Pero bueno, lleve plusvalía o esté grabado por plusvalía. Pero ¿por qué el primero A y el primero B y el segundo A y el segundo? Es decir, ¿todos los pisos deben de llevar plusvalía? ¿Y un garaje que es subsuelo? Es decir, si un promotor compra un solar de 500 metros y construye 10 plantas, insisto, ¿cuánto mide España, no? Pero bueno, vamos al meollo urbano. Tenemos que acudir a la naturaleza urbana del terreno, fundamental. Si el terreno no es urbano o no merece la calificación de urbano, y ahora veremos qué significa esto, la transmisión del terreno, de ese terreno en concreto, no estará sujeto a plusvalía municipal. Volvemos al artículo 104 y vamos a releer qué es lo que dice el artículo 104 en su punto 2. Sobre todo en la parte en la que nos vuelve a repetir, porque somos tontos, pero al revés, la definición. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento del valor de los terrenos que experimenten, que deban tener la consideración de urbanos a efectos del impuesto de bienes inmuebles y con independencia de la calificación como tal en el catastro. Es decir, con independencia de que estén o no contemplados como tales, como urbanos, en el catastro. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es, oiga, solo se graban como urbanos a efecto del impuesto de bienes inmuebles con independencia de que sean rústicos o urbanos en el catastro. Fijaros qué dicotomía, qué diferencia más importante, pero tiene su sentido. Ahora lo veremos. A continuación del artículo 104, el 107 establece la base imponible del impuesto de plusvalía municipal y que dice que la base imponible de este impuesto estará constituida por el valor de los terrenos que tengan a efectos de bienes inmuebles. Bien, por lo tanto tenemos que irnos al impuesto de bienes inmuebles para ver en qué artículo, de qué manera regula el valor del suelo o la consideración del terreno como urbano, ¿no? Sin embargo, si acudimos al impuesto de bienes inmuebles, el IBI, en esta ley, que está también la ley, el impuesto de bienes inmuebles está regulado en la ley de haciendas locales, en ningún momento habla de valor de terreno a efectos de el valor del terreno urbano, como hemos visto, para conformar la base imponible de impuestos de bienes inmuebles, sino que tan solamente habla de valor catastral del inmueble. Con lo cual ya de por sí hay una primera contradicción con el artículo 107 anterior, porque nos está diciendo que terreno urbano será aquel que tenga la naturaleza como tal en el impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de bienes inmuebles no nos habla del valor del terreno, sino que para el mismo se remite al catastro, cuando antes el artículo
107, como hemos visto, habla de los será efectos de bienes inmuebles con independencia de lo que diga el catastro. En fin, un auténtico galimatías. Pero vámonos al impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de bienes inmuebles, en este caso en concreto, está regulado en el artículo 65 de la Ley de Hacienda Local, que establece que la base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del catastro inmobiliario. Es decir, que según la definición de la base imponible del impuesto de bienes inmuebles, está constituido por el valor catastral de los bienes inmuebles. Es decir, que a efectos de los bienes inmuebles no se distingue el valor catastral del suelo o valor catastral de la construcción, sino está hablando de valor catastral del inmueble. Por lo tanto, el primer problema que nos encontramos es, como estamos viendo, que tenemos una regulación específica del impuesto de plusvalía municipal hablando de la base imponible del valor de un suelo cuando nos remite a una norma que no habla de valor catastral del suelo, sino de valor del inmueble, que como sabemos puede estar constituido de suelo, pero también de suelo y construcción. Por lo tanto, tendremos que acudir a la ley del catastro, que aunque el artículo 107 nos dijera que daba igual si era urbano o era rústico al efecto del catastro, vemos que por la guía o por la mano del impuesto de bienes inmuebles sí nos lleva al valor catastral y, por lo tanto, a la normativa catastral. En concreto, en cuanto a la ley del catastro, la ley general del catastro, estamos hablando del Real Decreto Legislativo 1/2004, que, bueno, habla en su artículo, en su punto número 2 del artículo 7, habla de una casuística en cuanto a aquellos suelos que merecen la calificación de urbano. Yo me voy a quedar en un punto, en la letra B, que voy a leer por la de juego que da y la de juego que ha dado, ¿no? Y que dará, entiendo. En concreto, el artículo 7.2, en la letra B, dice: serán, bueno, se entiende por suelo de naturaleza urbana, los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada de acuerdo con la legislación urbanística aplicable. Se lía más la madeja, como estamos viendo. Bueno, tiene un cierre ese artículo, también tiene, como nos hacía la Ley de Haciendas Locales en el artículo 107, ¿no? Perdón, y es que se entiende por suelo de naturaleza rústica lo que no es urbano. Fantástico. Bueno, y aquí empezamos ya con la primera de las cinceladas o martillazos que empieza a dar la jurisprudencia para sacarnos un poquito de este galimatía, ¿no? de este tributo tan complicado, en su propia definición, como estamos viendo. Estamos hablando del primer artículo, que es el 104. O sea, imaginaos el juego que da. Y es, en concreto, lo que se tiene que entender por suelo urbano o suelo no urbano. Esta discusión de aquí a poco, tendrá poca discusión, en el sentido en que, como todos sabemos, la LOA se va a modificar, está ya muy cercana a la aprobación de lo que se llama la lista, y ahí nos habla de suelo rústico y suelo urbano. Pero, en fin, veremos cómo incluso esta ley influirá en esta ley de haciendas locales, hasta qué punto se adapta una a otra o otra a la una. Ya veremos porque de nuevo será un elemento más de inseguridad jurídica. Pues bien, como os decía, aquí la jurisprudencia empieza a cincelar, empieza a definir un poco este tributo, en este caso en cuanto a lo que se entiende por el suelo urbano. En este sentido, de destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, primero, y después el Tribunal Supremo, en su sentencia, sobre todo, de 30 de mayo del 2014, en el recurso 2362 del 2013, aunque después ha sido repetida y reiterada por jurisprudencia posterior de distintos juzgados y tribunales. En concreto, el Tribunal Supremo define o sitúa la controversia en la siguiente definición que os voy a leer y es muy cortita. Dice el Tribunal Supremo: no basta para otorgar la calificación catastral de urbano a un terreno con que esté incluido en un sector o ámbito delimitado o sectorizado para ser urbanizado, sino que es preciso
que o bien se haya aprobado ya el instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo, plan parcial, por ejemplo, o bien que tal instrumento no sea preciso, porque el propio plan general establezca su ordenación detallada sin necesidad de planeamiento de desarrollo. Por lo tanto, como estamos viendo, lo primero que dice el Supremo es, oiga, no porque un determinado municipio llegue a un determinado momento, que lo hemos visto, ¿no? Que se llegue con el rotulador rojo y diga, bueno, pues el pegón, bueno, todo esto es suelo urbano. No todo lo que está calificado como urbano merece la calificación catastral de urbano. Por lo tanto, solo se puede considerar, en palabras del Supremo, como suelo urbano urbanizado el que se integre en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o asentamiento de población de que forme parte. Es decir, que o bien tiene un documento, un instrumento de planeamiento, habla de plan parcial, que determine y que esté aprobado, que determine específicamente tal carácter porque puede ser desarrollado, o bien que sin tenerlo esté integrado efectiva y constatablemente en una malla urbana y que como tal la obviedad, su propia visión, por entendernos, lo califique como urbano porque está claro que es urbano. Por tanto, muy importante, porque el catastro nos diga que un terreno es urbano, no tiene por qué serlo. Por aquí por el despacho han corrido multitud de casos con resultados satisfactorios en los que, bueno, ha habido una recalificación, como os he comentado, por parte de un PGO de un terreno donde el agricultor sigue cultivando. ¿Vale? Por lo tanto, por el hecho de que esté calificado por un PGO como urbano no significa que haya que pagar IBI urbano y, por extensión, la transmisión de ese terreno deba de pagar plusvalía municipal. Si no es así, si no merece la calificación catastral de urbano, no tendrá que pagar plusvalía municipal. Por lo tanto, nosotros en el despacho, ¿qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con una situación como esa? Lo primero que hacemos es recurrir en el catastro la calificación catastral del suelo. Previa la transmisión, lógicamente. También después, pero es aconsejable hacerlo antes. ¿Por qué? Pues porque cuando nos llegue la liquidación del ayuntamiento, como veremos al final, dentro de las posibilidades que tenemos para recurrir a una liquidación, cuando nos llegue una liquidación del ayuntamiento, podamos discutir que efectivamente, oiga, esto, aunque usted lo tenga calificado a efectos urbanísticos de PGO como un terreno urbano, no significa que a efectos de imposición de plusvalía municipal usted pueda cobrármela. Porque, como hemos visto por la catarata de plusvalía a IBI a catastro supremo, no merece la calificación catastral de urbano. Ojo, el que consigamos que catastralmente no tenga la calificación de urbano, sino de rústico, para entendernos, no significa que se pueda modificar el uso en el PGO del terreno, ¿vale? Es decir, podremos conseguir que en el catastro se califique como rústico, pero seguirá siendo urbano a los efectos de desarrollo urbanístico, ¿vale? ¿Para qué? Para que fiscalmente tenga un menor valor, para que fiscalmente el valor catastral baje considerablemente, para que no paguemos plusvalía y para que paguemos mucho menos IBI y, sobre todo, tengamos derecho a la devolución, o también, de la devolución de los últimos 4 años del impuesto de bienes inmuebles que hayamos pagado como urbano, ¿de acuerdo? Con el consiguiente, más intereses de mora, con el consiguiente ahorro fiscal que ello conlleva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante, ¿no? ese matiz. Otra característica que hemos visto en la definición es que se produzca un incremento del valor. Ven, aquí rías de tinta, ¿vale? Y aquí, digamos que este es el origen de toda la catarata de sentencia y de jurisprudencia que se ha ido produciendo con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 59/2017, de 11 de mayo del 2017, por la cual se declara inconstitucional, el artículo 107, el 107.2a y el artículo 110.4 de la Ley de Haciendas Locales por la interposición de una cuestión de inconstitucionalidad que planteó que les habla en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jerez de la Frontera. ¿Y por qué? Pues por lo que estamos viendo, es decir, muchas veces todos los profesionales en general, y tal vez nosotros los abogados en particular, vamos a un ritmo vertiginoso, ¿no? Más últimamente con las nuevas tecnologías que no nos dejan prácticamente ni pensar, sino que vamos a
a ejecutar, resolver y no nos paramos a dar un paso atrás y ver el bosque en vez del árbol, ¿no? Y yo cuando se me plantea por parte de un cliente la imposición por parte del ayuntamiento, en este caso era brutal, de la plusvalía municipal, habiendo perdido dinero en una entrega, una dación de pago de una promoción al ayuntamiento, al banco, porque no podía hacer frente al préstamo promotor, me planteo leer el enunciado del impuesto, ¿no? El impuesto se llama impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, incremento del valor si no ha aumentado el valor porque voy a pagar plusvalía. Pues con esa tontería planteé la cuestión de inconstitucionalidad en el juzgado de lo contencioso. En vez de utilizar la vía del recurso de amparo, utilicé la cuestión de inconstitucionalidad. Entre otras cosas, nos ahorramos un procurador en Madrid, ¿vale? Para plantearle directamente a través del contencioso la inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional y, bueno, después de una larga pelea con muchos abogados del Estado conseguimos sacar el tema para adelante. Y el Tribunal Constitucional efectivamente dice que en caso de pérdida no hay que pagar plusvalía. ¿Por qué? Lo que dijimos al principio, al ser un tributo directo, es decir, que grava la capacidad económica real del contribuyente, si no hay un beneficio, es decir, si hay una pérdida en el valor del terreno por comparación, desde que se compró o se adquirió, si es por donación o herencia, hasta que se transmite, no habrá que pagar plusvalía municipal porque va en contra de la Constitución. En contra es confiscatorio porque va en contra del principio de capacidad contributiva. A partir de ahí, lógicamente, y como todos sabéis, se ha generado todo, como he dicho antes, una catarata de jurisprudencia que ahora veremos que ha ido derivando en otras muchísimas cuestiones. Permitidme que os lea lo que decía el Tribunal Constitucional, porque es muy importante. Decía, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es con carácter general contrario al texto constitucional. Es en su configuración actual, perdón. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. Esto es, aquellas que no presenten aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Lo primero que tenemos que ver, porque más así ha habido determinada jurisprudencia que se ha pronunciado al respecto, perdóname un segundito, ¿qué es valor y qué es precio? ¿No? Porque, pues claro, nuestro refranero patrio dice que es de necio, ¿no?, confundir valor y precio. Bien. La ley habla de valor, que no de precio. Ahora veremos que la jurisprudencia también ha ido perfilando eso y lo identifica al precio. Pero lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es, hombre, si yo he comprado por 100 y vendo por 80, como he perdido, no pago plusvalía. Bien, ojo con esto porque los ayuntamientos, algunos de los que están ahora mismo, los que me oyen, están planteando que, oiga, usted podrá acreditarme o usted me habrá acreditado que usted ha perdido dinero. Si el primero A, el piso, en una parcela poca discusión cabe, pero si en un piso que tiene, como hemos visto, dentro del valor en la escritura, parte de suelo y parte de construcción, usted me podrá decir que la escritura pública que usted compró ponía 100 y la que vende pone 80, pero que parte es suelo y que parte es construcción. Desde el momento en que usted, de ese precio, no me está diciendo cuál es el valor del suelo, yo no podré entender acreditada la pérdida y, por lo tanto, desestimaré su reclamación, su recurso o su autoliquidación o cero o ahora lo veremos, manifestando que no paga plusvalía municipal. Y en este sentido, también, como veremos a continuación, la jurisprudencia ha ido perfilando este concepto entendiendo como valor-precio. ¿Por qué? Porque hablamos de capacidad económica. Pero, de la misma manera, yo estoy empezando a sostener el que cuando haya un beneficio, por esa misma regla de 3, si le damos la vuelta al argumento de los ayuntamientos y determinados juzgados, cuando haya beneficio, también podré sostener que no pago plusvalía, ¿no? Es decir, si se me está argumentando de contrario los ayuntamientos que si yo he comprado por 100 y he vendido por 80, no tengo por qué tener una pérdida. Si he comprado por 80 y he vendido por 100, tampoco tengo por qué tener una ganancia en el valor. Si yo acredito que el valor de ese terreno cuando lo compré o cuando lo adquirí era superior al valor que tiene el terreno cuando lo he transmitido.
¿Y por qué digo esto? No es ninguna tontería. Por todo he sabido que el valor del suelo ha bajado. Solamente basta con acudir a las encuestas o a las estadísticas que al efecto publica todos los años la propia administración. Si acudimos a la web del Ministerio de Fomento, veremos cómo hay una tabla desde el año 2003 hasta la fecha, perdón, hasta la fecha no, hasta el 2020, hasta el último trimestre, hasta el cuarto trimestre del año 2020, la que trimestralmente va reflejando una evolución de los precios y del valor del suelo en todos los municipios, en todas las ciudades de España, insisto, desde el año 2003 a 2020. Porque, por lo tanto, si el propio Ministerio de Fomento, salvo determinados casos, ¿vale? Pero en el 95% de los casos podemos decir que si el propio Ministerio de Fomento concluye, y que es administración, igual que la local, la administración es única, concluye que el valor del suelo ha caído, bueno, si yo he ganado dinero con la venta de un inmueble, por la misma razón, a mí no se me podrá girar plusvalía porque el valor del terreno ha bajado y, por lo tanto, he perdido. Pero, en fin, esto ya es materia de tribunales porque considero que, evidentemente, ningún ayuntamiento me va a dar la razón con este planteamiento. Lógicamente, no la están dando con la pérdida, no creo que la vayan a dar con esta argumentación. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional dice una cosa muy importante, como hemos visto antes, y es que la concepción del tributo en sí no es inconstitucional. Lo es solamente en aquellos casos en los que se produce una manifestación o una falta de manifestación de capacidad contributiva. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de esa sentencia del Tribunal Constitucional y dentro del maremoto que se produjo, al declarar el Tribunal Constitucional la nulidad de esos artículos, nació lo que se vino a llamar la teoría maximalista. Es decir, ¿qué consiste la teoría maximalista? Que creó un terremoto aún mayor que el que yo provoqué con la sentencia, ¿no? Y era, oiga, dado que la sentencia declara la inconstitucionalidad del artículo o de la ley es nula. Es decir, y además, como dice que es ex origine, es decir, la unidad es ex origine, desde el origen es retroactiva, ¿vale? Esa nulidad significa que esa ley nunca existió y por lo tanto todo es nulo. Y lo fue. Y por lo tanto, muchísimos juzgados y tribunales de toda España vinieron a decir que todas aquellas plusvalías que se giraran eran nulas y las que se giraron en los últimos 4 años debían de devolverse porque eran nulas. Imaginaos la que se lió en España. Tanto es así que hay comunidades autónomas, como en Navarra, en concreto, en la que por su derecho foral, el Tribunal Superior de Justicia hace de Tribunal Supremo y por lo tanto no hay más recorrido. Es decir, hoy en día no se paga plusvalía en Navarra. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Justicia entiende que es aplicable la teoría maximalista y por lo tanto, como ese es su último pronunciamiento, pues no se graba la transmisión de terrenos porque la ley es nula y hasta que no salga el legislador, aquel que hace 4 años lleva desoyendo al Tribunal Constitucional, no cree una nueva ley, pues no sé. Por lo tanto, como os digo, multitud de juzgados, tribunales superiores de justicia de toda España, se hicieron eco de esta teoría maximalista. Así podemos hablar de contencioso administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, del 18, os puedo dar folios y folios. Hasta que, en virtud de un recurso elevado al Tribunal Supremo, por varios ayuntamientos, el Tribunal Supremo entra a interpretar, que curioso, últimamente, lo hace mucho, el Tribunal Supremo lo que el Tribunal Constitucional quería decir con su sentencia de mayo del 17, como hemos leído parafraseadamente. Y así el Tribunal Supremo habla de que efectivamente el Tribunal Constitucional habla de nulidad, pero es una nulidad parcial, ¿vale? Es decir, no está muerto del todo, está muerto un poquito, ¿vale? No está ni está muerto en nulidad parcial. Yo no estoy en contra de esta teoría, pero bueno, es la que tenemos ahora mismo y con el Supremo hemos topado. Aunque también hay que decir que el Supremo cambia mucho de parecer, como no por pocas ocasiones nos ha hecho saber nuestro Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Por lo tanto, el Tribunal Supremo, en una sentencia de julio del 2018, después ha tenido eco en varias sentencias, decreta la nulidad parcial del impuesto de plusvalía. Y viene a decir que cuando haya un beneficio, entramos aquí, no saben cómo decirlo por lo que he comentado antes, es decir,
cuando no se produzca una pérdida, ¿vale? Por la transmisión de un terreno, no estará grabado el impuesto no estará grabada la operación, perdón, por el impuesto de plusvalía municipal. Pero si hay una ganancia, pues sí. Y se aplica entonces el artículo 107, la fórmula que establece el 107 y la base imponible que establece el 107 para calcular la plusvalía municipal. ¿Vale? Es decir, que si yo no he tenido pérdida, si no he tenido beneficio, el ejemplo de antes, compro por 80 y vendo por 100, dice el Supremo, en ese caso sí se aplica el 107, aunque antes el Tribunal Constitucional dijera que era nulo por inconstitucional. ¿Vale? Es decir, le da un sí pero no. Aunque el Tribunal Constitucional diga que es nulo, no lo es si la operación resulta con beneficio, ¿vale? Con ganancia. En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio dice, permitidme que un poquito más largo, pero merece la pena leerlo, dice, estos sentados debemos resolver a continuación las cuestiones de ¿a quién corresponde la carga de la prueba de la existencia de la plusvalía? B, ¿qué medios probatorios resultan idóneos para llevarla a efecto? Y C, acreditada la pérdida, si corresponde al ayuntamiento probar que hay incremento de valor. ¿Vale? Es decir, el Tribunal Supremo no solamente dice, y esto sí agradecer, no solamente dice que el 107 fue declarado nulo, pero solo si hay pérdida, es lo que en realidad quería decir el Tribunal Constitucional, ¿vale? Que después ha quedado claro que el Tribunal Constitucional no decía eso, pero ahora lo veremos, pero bueno. ¿Cuándo entendemos que esto se da así? ¿Cuándo se produce que esto es así? Pues primero, es el contribuyente el que tiene que demostrar que hay una pérdida. Segundo, estableciendo cuáles son los medios probatorios para que esto se entienda que es así. Y C, si se ha acreditado por el contribuyente con los medios que ahora veremos que dice el Tribunal Supremo, se invierte la carga de la prueba. Es decir, es la administración, en este caso el ayuntamiento, porque es un tributo local, el que tiene que acreditar y tiene que demostrar que efectivamente, aunque yo comprara por 100 y vendiera por 80 y tenía una pérdida, no, hay una ganancia. Volvemos a lo mismo, porque estamos hablando de valor y no estamos hablando de precio. ¿Vale? De aquí la importancia del matiz que os llamaba antes la atención. Por lo tanto, vamos a detenernos sobre todo por el juego que esto da y que puede dar, y vamos, ya está dando. Cuando habla del Tribunal Supremo, del medio en el que el contribuyente puede utilizar para acreditar que hay una pérdida. En esto, el Tribunal Supremo se centra en tres cuestiones, en tres métodos básicos. Uno dice cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciar la pérdida. En este sentido, habla incluso las escrituras públicas. Es decir, oiga, las escrituras públicas, el contraste, habla el Tribunal Supremo, de los valores reflejados en la escritura pública será un medio suficientemente aceptable de prueba para que se entienda acreditada la pérdida. Por lo tanto, la administración que de siempre ha discutido que la escritura puede no reflejar la realidad de las cosas, por aquello que haya otro tipo de dinero, ¿vale? Tendrá que demostrar que efectivamente la escritura no refleja la verdad. Si no lo es así, tendrá que aceptar el valor que en principio el Supremo, digamos que eleva la categoría de presunción iuris tantum, podríamos decirlo, pero eleva la categoría a un escalón más, digamos que la acerca más a la iure et iure, es decir, no admite prueba en contraria que la iuris tantum. Es decir, oiga, lo que ponga en la escritura pública es sagrado, haya entendido la administración hasta ahora lo que haya entendido. ¿Vale? Es decir, se le da un valor probatorio, incluso habla el Tribunal Supremo, en aquellos valores que se le da a la autoliquidación en transmisiones patrimoniales, por todas ellas sentencias de 23 de mayo del 2018, de 5 de junio del 2018 y 13 de junio del 2018, entre otras muchas. ¿Vale? Otro medio de prueba que permite aportar es optar por una prueba pericial. Es decir, acudir mediante una prueba, mediante un informe, pericial de un experto en la materia. Entiendo que si hablamos, según de lo que estamos hablando, es decir, si estamos hablando de una parcela pura y dura, nos podrían discutir, que me perdonen si hay algún arquitecto que me esté escuchando, se podría discutir la idoneidad del perito de un arquitecto si hablamos de solo suelo,
tal vez fuese más aconsejable la de un agente de la propiedad inmobiliaria, si su colegio, yo entiendo que sí, están habilitados para emitir este tipo de informes. Si estamos hablando de un terreno ya integrado en una red urbana, por lo tanto, ya sí podríamos hablar de decir, ojo con el perito porque aún no se está discutiendo mucho, pero estoy convencido que se agarrarán a este clavo ardiendo para discutir la idoneidad del perito a los efectos del informe pericial que si se aporta también se entiende acreditada la pérdida por parte del contribuyente. ¿Vale? Y por otra parte, también habla de emplear cualquier método probatorio. Bueno, en este sentido, os aconsejo que vayáis a la tabla, como os he dicho antes, la estadística de tabla de precios y valores medios que al efecto publica el Ministerio de Fomento. Yo lo utilizo mucho. Es decir, oiga, si la propia administración, en su versión Fomento, en su versión estatal, me está diciendo que mi suelo, no sé, vamos a poner Cádiz, por ejemplo, en el año 2004, que fue cuando yo lo compré, en el segundo trimestre, que es cuando yo lo compré, dice que valía el metro cuadrado 287 y ahora en el 2020, cuando lo vendí, me dice que está en 103, oiga, pues la propia administración la que está diciendo que el valor del suelo ha bajado. Por lo tanto, no tendré que pagar plusvalía, ¿no? Incluso en caso en que haya ganado dinero, ¿no? Porque lo está diciendo Fomento. ¿Vale? Ahí lo dejo. Claro, fijaros el juego que da lo que viene ahora, y es que, acreditado por el sujeto pasivo, por el contribuyente, como os he dicho, mediante estos tres métodos, el que se ha generado una pérdida, o hay un decremento en el valor del terreno, insisto, no del todo, del terreno, bueno, pues entonces corresponderá a la administración el probar que aunque yo haya comprado por 100 y haya vendido por 80 y por lo tanto haya perdido 20, corresponde a la administración probar que no, que hay beneficio. Porque el terreno, aunque está incluido dentro de ese 100 y dentro de ese 80, el terreno ha bajado de valor, aunque yo haya ganado dinero. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, como le permite a la administración probarlo, insisto, me facultará entonces a mí, el Tribunal Supremo, como contribuyente, para hacer lo mismo, pero al revés, con las tablas del Ministerio de Fomento. Yo lo estoy haciendo ya, ¿eh? Aún no puedo decir ningún resultado de los juzgados porque aún no me han llegado. Desgraciadamente, se están dando las vistas para, bueno, ya sabemos lo lenta que es la justicia, ¿no? Desgraciadamente. Por medios, en fin, no entremos en ese debate, ¿vale? Pero debería ser más rápida y no tengo ningún resultado para daros, a diferencia de otros muchos que sí os voy a ir dando a lo largo de la conferencia o de la charla. Bien, por lo tanto, insisto, muy importante, corresponde a la administración probar que hay un incremento. ¿Y cómo lo prueba? Lo probará con un informe pericial. Pero claro, hay que plantearse muchas cosas en ese informe pericial. Primero volvemos a lo mismo, la idoneidad del perito. ¿Es válido el que lo haga su propio personal? Que evidentemente es parcial. Tendrá que hacerlo en vía administrativa, porque si no lo hace en vía administrativa, si no lo hace en vía contenciosa, le habrá generado al contribuyente una indefensión. ¿Es admisible el que si yo presento un recurso de reposición contra una liquidación con mi informe pericial y la administración no me lo desestima sin aportar el suyo, pueda aportarla en el contencioso? Si me lo aporta en vía administrativa, yo podré tener vías de recurso contra esa valoración porque entiendo que hay un motivo que así me lo aconseja, o bien plantear una tasación pericial contradictoria, porque la ley me lo permite. De hecho, el Tribunal Supremo admite que contra la peritación evacuada por parte de la Administración cabrán los métodos de recursos que tenemos, así que nos permite la legislación aplicable, que es recurso y tasación pericial contradictoria. Con lo cual, yo también me planteo, si hay tasación pericial contradictoria, también cabrá la posibilidad de suspender la liquidación que me giran, porque la ley establece que la interposición de la tasación pericial contradictoria o la reserva a promoverla provocará la suspensión de la liquidación. Tal vez por eso los ayuntamientos no están emitiendo informes periciales en vía administrativa. Habría que preguntárselo a algunos de los que ahora mismo me están oyendo, pero la verdad es esa. Yo no conozco ningún informe pericial en vía administrativa.
Bueno, aunque sea saltarme un escalón, que ahora lo veremos, os comento. Cuando nos encontramos con una transmisión, ¿vale? Hay dos maneras de liquidar el tributo. O bien mediante autoliquidación o bien mediante liquidación. Depende del ayuntamiento. La autoliquidación tenemos 30 días hábiles para presentarla, ¿bien? O, ya lo veremos, o el qué. Y la liquidación, presentamos la escritura, generalmente le decimos al notario que le mande telemáticamente al ayuntamiento y el ayuntamiento nos manda la liquidación, ¿vale? Bien, esa es la vía administrativa. En esa vía administrativa yo tengo la posibilidad de tanto impugnar mi autoliquidación o decir que no pago, ¿vale? O bien, mediante un escrito, o bien presentar un recurso de reposición al ayuntamiento en esta vía administrativa, ¿vale? Esto es lo que me estoy refiriendo con vía administrativa, porque de ahí pasamos a la jurisdicción contencioso administrativa, ¿vale? Algunos municipios, aquellos que tienen más de 200.000 habitantes, aunque tengan la obligación de crear su tribunal económico, por ejemplo, Jerez ha creado ya su tribunal económico administrativo de Jerez, el TAG, ¿vale? Digamos que esta es vía administrativa, ¿vale? Pero esta es un escalón intermedio entre la vía administrativa, que es ayuntamiento, ellos mismos que nos han mandado liquidación, nos la tienen que quitar, y juzgado de lo contencioso. En medio está el Tribunal Económico Administrativo. Bien, pues yo os digo, imaginaos la de cantidad de plusvalía de recursos que llevo a mi espalda desde la inconstitucionalidad de mayo del 17, que me entra en mi despacho, pues yo no he visto ningún informe pericial en vía administrativa. Sí la he visto, muy pocas veces, sí la he visto en vía contenciosa. Y aquí empezamos ya seguimos con la jurisprudencia. Claro, nos encontramos los abogados con que en vía contenciosa, también os explico, la vía contenciosa hay dos formas, digamos dos tipos de procedimientos en contencioso. Está el procedimiento ordinario y el procedimiento abreviado. El procedimiento ordinario está reservado para determinados casos y el procedimiento abreviado, que es la inmensa mayoría de los procedimientos contenciosos administrativos, por cuantía, se aplica el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, tú interpones el escrito cuando recurres, presentas todos tus argumentos jurídicos y directamente vas a vista. Y el ayuntamiento no contesta la demanda, el ayuntamiento contesta la vista. Por lo tanto, tú como abogado no sabes si el ayuntamiento va a llevar o no un informe pericial, sino solamente cuando se produce la vista. Y claro, se genera una absoluta indefensión. Oiga, si yo en mi demanda, que le planteo año y pico, o 2 años antes, o 1 año antes, según el sitio, ¿vale? Al juzgado. Ya le plantea yo mi demanda y ahí llevaba usted mi informe pericial, no es justo que el día de la vista y sobre la marcha a mí usted me dé el suyo y yo tenga que, bueno, pues estudiarlo, analizarlo, sin ser experto en la materia y sobre todo con una capacidad tal que me permita a mí hacer las preguntas pertinentes a ese perito que está en esa sala ese día defendiendo su informe pericial, ¿vale? Bien, pues el Tribunal Supremo, mediante su sentencia de 26 de noviembre del 2020, establece que efectivamente se genera una indefensión si la Administración no aportó la pericial en vía administrativa y la aporta en vía contenciosa en un procedimiento abreviado. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque nos genera indefensión, es decir, no podemos defendernos con los mismos argumentos y sobre todo en igualdad de fuerza con las mismas oportunidades que ha tenido la Administración. Pero, sin embargo, el Tribunal Supremo no dice qué pasa. De hecho, el Tribunal Supremo reconoce que, de nuevo, el legislador, aquel que nadie conoce, el legislador, pero siempre en la carrera siempre el legislador. Ese legislador, ese poder legislativo, debe modificar la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Supremo no puede entrar en decir qué pasa en ese caso. Es decir, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, al regular el procedimiento abreviado, lo define tal como está, con lo cual el Tribunal Supremo dice que hay una indefensión, pero será cada juzgado, en cada caso, el que decidirá qué pasa. Si aplaza, alegado eso, en la vista, qué es lo que pasa, y pospone la celebración del juicio para que tenga la oportunidad de estudiar convenientemente ese informe pericial, si le da un receso de X minutos, si cada juzgado será un mundo y tendremos que ir viendo de nuevo con la jurisprudencia de cada uno de los juzgados
esa jurisprudencia que tampoco en tan poca base de datos está, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que ir consiguiendo, llamando compañero a compañero y siendo lo suficientemente generosos como para ayudarnos entre todos, o compartiendo asuntos, saber qué es lo que ha dicho un determinado juzgado, porque aparezca una noticia en prensa que diga que el juzgado de tal sitio ha dictaminado que tal persona tal y acudamos a ese sitio. Bueno, pues, como os comentaba antes, tras esos pronunciamientos que estamos viendo, ha habido multitud de pronunciamientos, sobre todo del Tribunal Supremo, que es el intérprete también del Tribunal Constitucional, pero el que se está irrogando la potestad interpretativa digo esto sin ningún tipo del Tribunal Constitucional, y va poniendo en su sitio las muchas cuestiones y las muchas discusiones que en torno a este peculiar tributo ha surgido. Por ejemplo, se estaba discutiendo muchísimo y durante mucho tiempo ha habido incluso sentencias que han dado la razón al contribuyente cuando lo ha alegado, es qué pasa con el valor de adquisición y si es posible aplicar el IPC en su actualización. Os pongo en situación. Oiga, evidentemente no es lo mismo, no vale lo mismo un terreno que yo me compro hace 20 años o hace 25 años con el valor que tiene ahora cuando yo lo he vendido. Evidentemente, la economía ha evolucionado, el dinero ha cambiado y se actualiza para todo un IPC y que, por lo tanto, oiga, yo debería de actualizar mi valor de adquisición para traérmelo al día de hoy y poder compararlo en términos financieramente válidos. Pues bien, el Tribunal Supremo, después de muchos juzgados, como os digo, por ejemplo, Valencia, el número 6 de Valencia de enero del 18, el recurso 153/2007, juzgado de lo contencioso número 2 de Zaragoza, por ejemplo, es rechazado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de noviembre del 2020 en su recurso 1308/2019, en el que dice que no se autoriza con el IPC. ¿Y por qué no se autoriza por el IPC? Porque el Supremo vuelve a una definición que para mí es muy discutible, yo no la comparto, y es que el impuesto de plusvalía en realidad grava, fijar lo que dice la acción urbanística o el beneficio que ha reportado al contribuyente, la acción urbanística de un ayuntamiento en el municipio. Es decir, no podemos confundir, o nos dicen, oiga, no pueden ustedes confundir, porque no hay doble imposición, la ganancia patrimonial que ustedes pagan en renta con la plusvalía municipal que pagan, o con la ganancia que conlleva la plusvalía municipal que pagan el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a los ayuntamientos. Porque son dos cosas diferentes. Respecto a la ganancia real, por eso pagarán ustedes en renta. Pues estamos viendo, por lo que estáis oyendo, que no es así. Es decir, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, acude a criterios de capacidad económica real, es decir, he ganado dinero de verdad, ¿vale?, para someter, por el principio de capacidad contributiva, al impuesto de plusvalía municipal. Con lo cual, también me está hablando de ganancia. Entonces, ¿en qué quedamos? Bien. Dice, no, en realidad lo que grava el impuesto de plusvalía municipal es la acción urbanística, el beneficio que indirectamente a usted, como ciudadano, le ha provocado la acción urbanística del ayuntamiento en el municipio. En municipios que cuando yo compré estaban menos arruinados que ahora. Por tanto, el favor del ayuntamiento, hombre, es relativo, primero. Segundo, ¿realmente hay acción urbanizadora por parte del ayuntamiento en terrenos que, calificados como urbanos, yo he tenido que seguir un procedimiento urbanístico propio de una junta de compensación donde el ayuntamiento no ha intervenido más que para hacer suyo el 10% del suelo por la aplicación de la ley? ¿Es justo que yo pague plusvalía? ¿Qué acción urbanística ha desempeñado el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, esa es la explicación o el sentido que le dan al impuesto de plusvalía. Yo entiendo que no tiene ningún sentido este tributo, no tiene absolutamente por dónde cogerlo, pero bueno. Otro de los aspectos muy discutidos en los juzgados y que también conlleva jurisprudencia
o sentencias contradictorias, es la posibilidad de, como os acabo de comentar, qué pasa con los costes o cuál es el valor de adquisición de mi terreno cuando yo lo vendo tras someterlo a un proceso de transformación. Me explico. Compro un terreno como rústico o tengo un terreno rústico que de repente el ayuntamiento correspondiente me lo califica como urbano y los propietarios que conformamos el sector decidimos hacerlo urbano, de urbanizarlo, nos constituimos en junta de compensación, lo aprobamos, aprobamos el proyecto de reparcelación, me adjudican unas parcelas, es decir, yo tenía, por ejemplo, yo aporté 10.000 metros de terreno bruto, rústico, y me adjudican, en virtud del proyecto de reparcelación, tras el proceso de urbanización, me adjudican, pues no sé, 2 parcelas, cada una de 2.500 metros, ¿vale? Es decir, aporté 10.000 y me dan 5.000. Y ya tengo un terreno urbano, como decimos los urbanistas, me dan bordillo. Tenía anteterrones y me dan bordillo, ¿vale? Claro, yo tenía que vale ese terreno urbano cuando lo vendo. ¿Cómo calculo el impuesto de plusvalía? Porque, claro, yo lo que tenía antes era rústico, ahora tengo urbano. Bien, por lógica, lo que se hacía era, que entiendo que tiene toda la lógica del mundo, oiga, voy a sumar a mi valor de rústico, el que yo compré, ¿vale?, los gastos que he ido pagando en conceptos de derrama en el proceso urbanístico, la junta de compensación, es decir, sumaré ese importe y eso será lo que a mí me ha costado transformarlo a rústico, que será lo que venderé, ¿vale? Entonces, porque no es lógico, es decir, no vale lo mismo el metro cuadrado rústico que cuando yo vendo el metro cuadrado urbano. No. Bien, pues esa comparación se estaba haciendo y se sigue haciendo, en muchos juzgados. Oiga, usted compró por tanto metro cuadrado vende y por lo tanto usted ha tenido un beneficio. Claro, lógicamente, claro. El urbano es más caro que el rústico. Bueno, pues bien, esta discusión que provocado muchísimas sentencias, unas a favor y otras en contra, entre ellos, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en fin, bueno, es rechazado por el Tribunal Supremo en sentencia de marzo del 19, en el sentido de indicar, oiga, no se puede sumar los costes de adquisición al valor de ese terreno cuando era rústico a los efectos de plusvalía municipal. Es decir, que usted, con lo cual tenemos ahora mismo una auténtica discusión en muchísimos juzgados. ¿Cómo calculamos el valor? Es decir, yo sé por lo que lo vendo, pero ¿por cuánto lo compré? Bien, en este sentido, por ejemplo, hay muchísimas sentencias, cada una de signos distintos, con interpretación distinta. Yo me quedo con una del Tribunal del Juzgado de lo Contencioso número 3 aquí de Cádiz, que es muy, muy buena, desde mi punto de vista, y lo que hace es llevar, bueno, pues aplica una fórmula matemática, y es que al final, bueno, pues esta es muy reciente, de febrero del 2021, hace 3 meses, que dice que el valor del metro cuadrado en las parcelas vendidas, las resultantes, estas que me dieron ya con bordillo, será el resultado de dividir los metros cuadrados adjudicados tras la urbanización, tras el proceso urbanístico, por el valor inicial. Es decir, que yo sabré por cuánto he vendido, pero también podré calcular el metro cuadrado, admitiendo que no se puede sumar esos costes, pero dividiéndolo entre el precio, con lo cual hay una diferencia sustancial. Y se da mucho caso de pérdida. Por tanto, habrá que ver en cada juzgado cómo se van pronunciando para saber cómo se va, hasta que llegue el Supremo y de nuevo diga cómo se tiene que interpretar este galimatía que ha abierto con decir que no se admiten los gastos de urbanización, pero no ha dicho cómo se calcula entonces la ganancia o la pérdida en el impuesto o a los efectos del impuesto de plusvalía. También había una discusión muy generalizada en cuanto a ¿qué fórmula aplicamos? ¿No? Es decir, si hay pérdida, tenemos claro que no hay plusvalía, pero si hay beneficio, el Tribunal Supremo, como os he dicho antes, en virtud de está muerto pero poquito y es nulo pero parcialmente, dice si hay beneficio, sí se aplica el 107 y por lo tanto se aplica la fórmula de cálculo que es el 107. ¿Vale? Bien. Hubo un jubilado de Cuenca, un magnífico matemático, que demostró matemáticamente que la fórmula de cálculo que contiene la ley de haciendas locales es errónea. ¿Por qué? Pues porque matemáticamente está demostrado que
esta fórmula calcula el incremento de valor que ha tenido mi terreno desde que yo lo adquirí hasta que lo vendo, ¿vale? Que es lo que grava el impuesto de plusvalía municipal. El incremento del valor del terreno en el tiempo que ha estado en mi patrimonio. Sino que esa fórmula te calcula el incremento que tendrá. Lo calcula a futuro, no a pasado, ¿vale? Pues bien, esto que lo veo clarísimo, la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales superiores de justicia de España, viene el Tribunal Supremo, de nuevo, y dice que no, que esto no se aplica esta fórmula de cálculo de la fórmula de Cuenca, como se ha conocido, y es correcta en virtud, la de la Ley de Haciendas Locales, es correcta en virtud de la sentencia 419/2019 de 27 de marzo del 2019, y por lo tanto se carga la posibilidad de aplicar otra fórmula que no sea la que hay y por lo tanto matemáticamente está demostrado que es un error matemático, pero bueno, el Tribunal Supremo entiende que con él no va la película y aunque estemos pagando una cosa que no es matemáticamente, pero bueno, sí hay que pagarlo así y punto. Otra importante consideración, y es una pelea muy importante que se está manteniendo, y en este sentido el Tribunal Supremo, hombre, nos ayuda un poco en contra de su tendencia, como estamos viendo, es qué pasa con los suelos que están ubicados en casco histórico. Os explico. Hemos visto que el terreno, cuando es rústico no paga plusvalía y cuando es urbano sí, pero no todos los urbanos pagan plusvalía. Hemos dicho que solamente aquellos que merezcan la calificación catastral de urbano pagará plusvalía. Y de la misma manera, aquellos que están ubicados en casco histórico tienen una consideración especial. Y me explico. Hemos visto antes que, a efectos catastrales, dice el Tribunal Supremo que será urbano cuando hay un instrumento de planeamiento que específicamente desarrolle o especifique las características del suelo para ser urbanizado. Pues bien, en casco histórico pasa exactamente lo mismo. La Ley de Patrimonio Histórico Artístico, en su artículo 16, establece que los municipios que tienen un casco histórico catalogado como tal tienen la obligación de tener un plan especial de reforma y conservación específico para ese casco histórico. Sin que valga, lo dice claramente el Supremo, sin que valga que en un PGO exista unas determinadas normas que, de una manera más o menos exhaustiva o detallada, regulen cómo se tiene que conservar ese casco histórico. ¿Vale? El artículo 16 de la Ley de Patrimonio Histórico dice clarísimamente que tiene que ser un plan especial de reforma y conservación sin que se pueda sustituir por una norma de mayor rango o generalista como es un plan general de ordenación. Y el Tribunal Supremo dice, en su sentencia de abril del 2002, dice que en aquellos municipios en los que no existe este plan especial de reforma y conservación, el valor catastral del suelo habrá entenderse que ha estado congelado porque no ha habido una acción urbanística de la Administración, lo que hablábamos antes. Es decir, el Ayuntamiento no ha hecho nada en ese sitio en concreto para que el urbanismo evolucione, ¿vale? Y por lo tanto, el valor catastral habrá estado congelado en el tiempo. Por lo tanto, no hay plusvalía. Puerto Santa María acaba de aprobar su Pepriche. Todas aquellas plusvalías, todas aquellas transmisiones, herencias, donaciones, compraventa anteriores al Pepriche que se ha aprobado ahora, eran nulas y todas han ganado en el contencioso. ¿Por qué? Pues porque no había un plan especial de reforma y conservación. Aunque existiera liquidación del ayuntamiento. Es decir, hemos conseguido que en los juzgados, cuando es autoliquidación, lo presentamos a cero y fuera. Pero cuando nos llega la liquidación del ayuntamiento, si se pagaron, tenemos derecho a que nos devuelvan porque obligamos al ayuntamiento a que revoquen, se llama un recurso de revocación, ese acto porque es nulo. Jurisprudencia ya consolidadísima os hablo de Cádiz porque es donde estoy, pero vamos, en todos los juzgados de España, donde hay, en España, no sé si llega a un 5% los municipios que tienen, en toda España, un 5% los municipios que tengan ningún plan especial de reforma y conservación. Por lo tanto, este es un tema muy importante que se ha obviado porque no se conocía muchísimo. Digamos que el tema de la minusvalía o mi sentencia del Tribunal Constitucional hay que pisar otras muchas discusiones, pero esta ya desde el 2002 existía, se le echó poca cuenta y trae mucho juego porque todas las transmisiones de terrenos ubicadas en casco histórico, en el 95%, son nulas y por lo tanto tienen que devolveros el dinero junto con los intereses de demora.
Esto es muy reciente, otra discusión que ha habido, y vuelvo a lo que comenté al principio, es, claro, si yo he tenido un beneficio, efectivamente, a mí el Supremo me dice que tengo que pagar plusvalía municipal. ¿Pero cuándo? ¿O cuánto? Es decir, hemos visto muchos casos en los que el beneficio era inferior a la deuda tributaria. Yo compro por 100, vendo por 105, es decir, he ganado 5, y ahora me llega la liquidación del ayuntamiento diciéndome que yo debo una plusvalía por 15. Otra, he ganado 5, ¿cómo voy a pagar 15? Volvemos a lo mismo. He ganado dinero, pero va en contra de mi principio, va en contra del principio de capacidad contributiva y, por tanto, ese tributo es confiscatorio, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en sentencia de octubre del 2019. En este caso en concreto fue una cuestión de inconstitucionalidad, la número 120-2019, promovida por un juzgado contencioso administrativo de Madrid, en concreto el número 32 de Madrid, y que después ha sido ratificada en otra sentencia del Tribunal Supremo, en la sentencia 1689 del 2020, de diciembre del 2020, muy reciente. Si bien aquí, claro, el Tribunal Supremo dice que, oiga, cuando la deuda tributaria es superior al beneficio, está claro que no se paga. Pero, dice, pero habiendo beneficio y siendo la deuda inferior al beneficio, ¿cuándo entendemos que es confiscatoria? Por ejemplo, ¿hasta qué porcentaje estoy yo obligado a pagar impuestos? ¿Es justo pagar el 40% de lo que yo gano? ¿El 97%? ¿El 97% es confiscatorio? Yo entiendo que sí. ¿A partir de entonces de cuánto es confiscatorio? ¿A partir del 50%? Eso no está definido. Y el Supremo, en su sentencia, la 1689 del 2020, como he dicho, de 9 de diciembre del 2020, de nuevo, apela al legislador a establecer de una manera clara cuándo se entiende que es confiscatorio. Porque, por ejemplo, yo compro por 100, vendo por 105, tengo 5 de beneficio, pero me llega una plusvalía de 4, oiga, eso es confiscatorio, ¿no? Porque es un 80% de imposición. ¿Es constitucional un impuesto que me grave el 80% de una riqueza? No es lógico, ¿no? También ha tenido su reflejo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en concreto, pero no se ha terminado de definir, ¿vale? El Tribunal Supremo tiene claro que es no cuando pasa la deuda, el beneficio, sino cuando la iguala, pero dice, hombre, que no se atreve, no dice que no se atreve, ¿vale? No dice cuándo entiende que es confiscatorio, si el 60, el 50, el 52, el 70 o el 80. No dice cuándo, pero de nuevo dice que el legislador debe entrar en este toro, lidiarlo y sacar una ley que, insisto, llevamos 4 años esperando que no termina de salir. Otra discusión que se ha dado a los juzgados muy importante es, de hecho, muchos ayuntamientos que siguen discutiendo, siguen sacando este argumento, ¿no? Y es, ¿qué prevalece? ¿El valor catastral o el valor en la escritura? Me explico. Hay muchos ayuntamientos que cuando se le plantea que no ha habido beneficio y por lo tanto no hay sujeción a plusvalía, porque por contraste de escritura, en palabras del Tribunal Supremo mismo, no tengo un beneficio, el ayuntamiento resuelve diciendo que, mire usted, como no ha quedado acreditada la pérdida, siguen diciendo, no ha quedado acreditada la pérdida por el contraste de las escrituras públicas, porque no me dice cuánto es el valor, sino usted me está diciendo que es el piso, y en el piso hay suelo y construcción, y por lo tanto, desde mis registros internos, que es el valor catastral, si veo que el valor catastral que tenía el inmueble cuando usted lo compró al valor catastral que tiene el bien cuando usted lo ha vendido, si es superior, pues entonces hay plusvalía. Vale, bueno, pues esto el Tribunal Supremo ya desde septiembre, y siguen emitiendo ayuntamientos resoluciones en sentido contrario, ya insisto, desde septiembre, 27 de septiembre del 2018, el Tribunal Supremo está diciendo que no, que prevalece el valor en escritura. Antes incluso que su sentencia interpretando la de, ¿vale? El número de recursos en concreto, el 143/2018, y posteriormente, en diciembre del 2018, en la sentencia número 1863/2018, número de procedimiento 4631/2017. ¿Vale? Ahí deja clarísimo, para aquellos ayuntamientos que me oyen, en el que no se puede seguir diciendo que el valor catastral, como ha aumentado, contradice el valor puesto en escritura y, por lo tanto, yo entiendo que sí tiene usted que pagarme plusvalía. ¿Vale? Otra
Otra discusión vale al hilo de lo anterior, y es que el valor catastral no sustituye a la obligación de los ayuntamientos de probar que efectivamente ha habido una ganancia al hilo de lo que comentamos antes, es decir, la inversión de la carga de la prueba en el ayuntamiento cuando el contribuyente prueba suficientemente con los medios de prueba visibles por el Tribunal Supremo que ha existido pérdida. En concreto, el Tribunal Supremo esta cuestión la resuelve también en septiembre del 2018 mediante la sentencia que os comenté antes, 143/2018. Por último, hay una sentencia para mí muy importante, y es la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del 2018 que, en el recurso 4843, es la que dice que, volvemos al refrendo patrio, cuando se habla de no es lo mismo valor que precio, porque es de necio, dice que efectivamente en este caso valor sí es precio. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de capacidad económica real, estamos hablando de capacidad contributiva y, por lo tanto, si una persona demuestra que compró y pagó 100 y vendió y cobró 80, ¿vale? Eso sí es valor porque es precio y, por lo tanto, no será de necio el equiparar una cosa a otra. Bien, yo creo que hasta aquí la jurisprudencia que al efecto hay muchas más, pero tampoco las grandes cuestiones creo que os la he perfilado en cuanto a lo que la actual plusvalía se está conformando o el actual impuesto está conformándose en ausencia de esta normativa. Queda otras muchas cuestiones. Se han ido resolviendo, como por ejemplo, que tampoco está clara, ¿no? En este sentido, no entrar al Tribunal Supremo, como por ejemplo, puede recurrir un comprador, es decir, el impuesto de plusvalía, el sujeto pasivo en las transmisiones onerosas, en la gerencia y las donaciones que son lucrativas, no, porque lo paga el adquirente, en las onerosas es el transmitente el que paga, es el sujeto pasivo. Pero hay muchas escrituras públicas en las que se dice que esa obligación es del comprador. ¿Puede recurrir el comprador? Bueno, pues hay jurisprudencia oscilante. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el año 2015, dice que no, y sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en diciembre del 2015, dice que sí, de la misma manera que la Dirección General de Tributos, en su consulta del 17, la vinculante 549/17, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 16, dice que no. Otra cuestión que está la jurisprudencia oscilante. Oiga, si a mí me llega una liquidación en apremio de una plusvalía, ¿puedo recurrir la liquidación principal? Me explico, perdonad la alerta. Me explico. Cuando una liquidación se me es comunicada, tengo un periodo de pago que se llama el periodo de pago voluntario. Si pasa ese periodo voluntario y yo no lo he pagado en ese periodo, entramos en lo que se llama la vía ejecutiva, donde hay recargos. Bien, la Ley General Tributaria me establece que contra el recargo de apremio, que es el recargo que nos ponen en la vía ejecutiva, tengo unos motivos tasados de oposición y solo esos motivos tasados de oposición. No podré alegar otro que no sea ese motivo de oposición, ¿vale? Pues bien, en este sentido, hay juzgados, como por ejemplo el de Cartagena, en el 17, que dice que, estando en apremio, yo sí podré discutir el apremio diciendo que la liquidación era nula, por ejemplo. Imaginémonos que me mandan una liquidación por estar ubicado el terreno que he transmitido en casco histórico, ¿vale? Como estaba no sujeta a la liquidación y la liquidación era nula, es voluntaria, lógicamente también habrá de ser nula la consecuencia que es el recargo de apremio. Y por lo tanto me permite discutir el todo, ¿vale? Principal y apremio a través de la vía del apremio. ¿De acuerdo? Bueno, como reflexión final antes de entrar porque llevo ya una hora soltando un ladrillo, espero que quede alguien despierto, como reflexión final. Yo entiendo que, ya os lo he dicho al principio, desde mi modesto punto de vista, yo creo que el impuesto de plusvalía no tiene absolutamente ningún sentido. Pertenece a una época de refundición en el ordenamiento jurídico español, de refundición de varios tributos que estaban por ahí sueltos. Así nace la Ley de Haciendas Locales y en concreto el impuesto de plusvalía municipal, que hoy en día no tienen razón de ser. No tienen razón de ser como se está viendo, por multitud de razones, pero yo creo que sobre todo por la razón básica, y es que no responde a un sentido. Es decir, por mucho que se inventen que responde a una acción urbanística de los ayuntamientos,
Hombre, hubo una época, y que me perdonen los ayuntamientos que me están escuchando, en los que el urbanismo sí iba impulsado por los ayuntamientos. Ya hoy en día los ayuntamientos, la inmensa mayoría de los desarrollos urbanísticos van de la mano de la iniciativa privada mediante la Junta de Compensación e incluso su mantenimiento mediante la obligación por parte de los nuevos desarrollos de las llamadas entidades urbanísticas de conservación. O sea, hasta los particulares desarrollamos, promovemos el desarrollo urbanístico y además mantenemos lo que urbanizamos mediante las entidades urbanísticas de conservación. Con lo cual, hombre, yo creo que hablar hoy de un desarrollo o un impulso urbanístico o una acción o un beneficio indirecto al ciudadano mediante la acción urbanística de los ayuntamientos, hombre, es muy discutible. Por lo tanto, yo creo que aparte de que por mucho que intenten vendernos esa definición, yo entiendo que aquí hay una doble imposición clarísima con el impuesto de renta. Ya, si estamos hablando de capacidad económica, yo ya estoy pagando por mi capacidad económica en renta. Por lo tanto, oiga, si usted me está diciendo que la propia plusvalía municipal la voy a pagar cuando hay capacidad económica y por la capacidad económica pago por renta, ya, blanco y en botella, ¿no? Pero bueno. Pero en cualquier caso entiendo que lo que no hay derecho es que nos sometan a los contribuyentes y sobre todo, no sobre todo, ¿no? A los que vivimos de la justicia, esta inseguridad jurídica, ¿no? Es decir, muchas veces nos cuesta incluso trabajo explicarle a los clientes cómo son las cosas. Es decir, oiga, usted no tiene por qué pagar plusvalía porque ha perdido dinero, presentamos el recurso y llega la liquidación del ayuntamiento y dice, oiga, es que el ayuntamiento está diciendo la resolución que usted... Es muy complicado. Pues también me pongo en el pellejo del ayuntamiento. Oiga, los ayuntamientos no tienen una ley que diga cómo son las cosas, por lo tanto, y perdonadme, vamos a golpe de presupuesto porque las nóminas hay que pagarlas. Entonces, es muy complicado porque según la necesidad así es la interpretación, ¿no? Sería deseable ya que por fin se tomara este envite que hace el Tribunal Constitucional en mayo del 17, insisto y perdonadme la pedantería con mi sentencia de mayo del 17, en la que le dice al legislador, oiga, haga usted una ley, esa ley no existe y mientras tanto, bueno, pues vamos a vivir en un matrix tributario, en un limbo que según vayan los juzgados, en esta también difícil tarea por parte de los juzgados, de ir definiendo una ley que a quien le corresponde es al legislador. Espero haberos sido de utilidad con esta charla que os he dado. Si os parece, pasamos al turno de reflexión, de debate, de preguntas, de intercambio de ideas, como lo veáis, pero podría seguir hablando mucho más, pero creo que es demasiado ya, ¿no? Una hora y 10 hablando de plusvalía municipal, ¿no? ¿Belén? ¿Perdón? Disculpa, que tenía el micro en silencio. Buenas tardes a todos, mi nombre es Manuel Gómez, soy el director de servicio a empresas de la Confederación de Empresarios de Cádiz. En primer lugar, agradecer a José Cepero el entusiasmo, la pasión y las ganas que pone en este ámbito, que como él bien dice, su sentencia, y nunca mejor dicho, que él la ha trabajado mucho y es un gran conocedor de la materia. Prueba de ello es que, bueno, ha estado 1 hora y 20 hablándonos del tributo, pero podría ser mucho más el tiempo que le pudiera dedicar y conocedor de toda la casuística que hay detrás del tributo. Se abre un turno de preguntas por si quieren formular a través del chat, lo abrimos a aquellas personas que tengan alguna duda o quieran trasladarle alguna cuestión. Y mientras que la gente nos anima, yo le trasladaría a José Cepero. Yo no soy un gran conocedor de la materia, es más, yo soy ingeniero, no tengo nada que ver con el ámbito jurista, pero ¿qué luces y sombras ves en torno a este tributo? Y, bueno, ¿qué retos habría que proponerle a la Administración para que fuera lo más justo posible dentro de la justicia que se pudiera hablar de este tributo? Empiezo respondiéndote a la última. Lo justo es que lo derogue. Es decir, no le veo, lo he dicho antes, yo no le veo absolutamente ningún sentido al impuesto de plusvalía municipal. Bien es cierto que debería de conllevar una compensación justa en el equilibrio presupuestario de los ayuntamientos, porque sin duda es un tributo local, es un recurso
que abastece a los ayuntamientos que les dota de presupuesto y, por lo tanto, debería de recomponerse esa situación, ¿no? Y tal vez por ahí venga el problema, seguro, de la ley, ¿no? Por eso estoy convencido que no termina de ponerse de acuerdo cómo financiamos unos y otros para compensar en la medida de lo justo, desde el punto de vista de los ayuntamientos, lo que es una injusticia trasladada a los ciudadanos, ¿no? Que somos siempre los que pagamos los platos rotos. Luces, hombre, luces. Yo sobre todo la luz que arrojaría en este tema es la implicación de los juzgados y sobre todo de la sociedad. Oye, yo no es porque sea tan específica esta materia y la conozca tan bien, ¿no? Por razones obvias, pero yo pocos tributos tan específicos han dado tanta evolución jurisprudencial, tanta implicación de tantos sectores, tantos ríos de tinta, tantos compañeros en foros, ¿no? Yo creo que esa es la principal luz. Yo creo que ha abierto también incluso una visión en los juzgados distintos a los que estábamos hasta ahora mismo acostumbrados, ¿no? Estábamos acostumbrados a una aplicación automática y rigorista de la ley, y aquí de repente hemos dado un paso para atrás y hemos visto el bosque, ¿no? Yo creo que esa es la principal luz, que digamos que todo esto ha arrojado un poquito y permítaseme la reflexión, incluso la osadía, de decir que se ha humanizado un poquito desde el punto de vista contencioso, ¿eh? No hablo desde el punto de vista contencioso, el análisis o la interpretación de la ley, ¿no? Sombras, ese legislador que sigue en la playa, ¿eh? sigue sin cumplir con ese mandato. Ahí está, ¿eh? Sigue sin cumplir con ese mandato constitucional de emitir una ley que, entroncado con la respuesta primera, no debería existir porque debería estar derogado. Muchas gracias. Me imagino que por la claridad de la posición no se anima la gente a hacer las preguntas por el chat. Nos hemos pasado 30 minutos aproximadamente. Bueno, hay una pregunta ahí. Dice, una pregunta bastante larga. Dice, buenos días primero, agradecerle y darle la enhorabuena por la claridad de la exposición. Se llama Jaime la persona que lo formula. ¿Quién? Tenía una duda. Jaime es la persona que formula la duda. Dice, tenía unas dudas o comentarios, todo en Málaga, una persona que reside en Málaga. Decía, en caso de solicitud de autoliquidación, sin que los valores catastrales se diferencien entre suelo y construcción, ¿le corresponde al ayuntamiento la solicitud a catastro para diferenciar los valores? Esa es la primera pregunta. Si quieres, la vas contestando y te voy haciendo, porque, bueno, formula varias. Sí. Bueno, lo primero es decirle a Jaime que debemos de olvidarnos del valor catastral. Es decir, vuelvo a lo mismo. El valor catastral no influye en la determinación de la ganancia o pérdida en la plusvalía municipal. Como hemos visto, la plusvalía municipal, si hay beneficio o hay pérdida, eso se mide en función de criterios de comparación entre lo que me costó o lo valoré cuando lo adquirí. Por ejemplo, si lo compré 100 que pagué, ¿es eso? Si lo adquirí por herencia y se valoró la herencia en 100, ¿es eso? ¿Vale? Como digo, con contraste en lo que he valorado o por lo que he vendido ese bien cuando lo he transmitido. Digo, lo he valorado porque puede ser donado, en cuyo caso será el donatario el que recibe el bien. ¿Cómo lo calculará? O cuando la venda, seré yo como... Entonces, olvídate del valor catastral, Jaime, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, insisto, no caigamos en esa, ¿vale?, media verdad tantas veces repetida. Es decir, el ayuntamiento podrá argumentar que como el valor catastral para arriba, valor catastral para abajo, va. Nosotros tenemos que acudir como contribuyentes única y exclusivamente al valor que al efecto ha declarado el contribuyente en sus escrituras públicas, tanto de transmisión como de venta. ¿Vale? Jaime nos formula dos preguntas más. En una nos indica, en caso de ejecución del leasing inmobiliario, con pacto con el banco de asunción del pago de la plusvalía, lo ha comentado anteriormente en cuanto al derecho del interesado a solicitar devolución, pero en cuanto a la justificación del no incremento del valor, ¿hay alguna particularidad? ¿Valor de escritura? ¿El ayuntamiento está justificándolo de otra forma? El ayuntamiento, como os he explicado antes, solamente en la inmensa mayoría de los casos está negando la mayor.
Vale, está diciendo que como no queda acreditado, aunque se porte las escrituras públicas, como he dicho antes, como no queda acreditado la minusvalía, pues seguirá plusvalía. Ahí, insisto, yo no conozco ningún caso en vía administrativa que un ayuntamiento nos haya aportado un informe pericial, ¿vale? Que diga, oiga, mire usted, en base a este informe pericial, insisto, que no es la explicación de por qué el valor catastral tal, sino en base a este informe pericial, yo entiendo que hay un incremento en el valor del terreno, aun a pesar de que usted me diga que ha habido una minusvalía. Yo no lo conozco, ¿vale? Por último, en la última pregunta de Jaime, y luego vienen otras preguntas de otras personas. ¿Una donación de padre a hijo con pérdida, utilizando informes de valoración vinculante de la Junta de Andalucía en escritura, se está ganando? Efectivamente, claro. Es decir, yo además lo he utilizado. Es decir, oiga, un valor, si la propia administración me está diciendo que el valor es este, ¿vale? Pues entonces usted estará vinculada a ello. Aunque no la misma administración, y tal, pero oiga, no, hay una cosa, un principio básico en derecho es los actos propios, ¿no? Es decir, la administración no puede contradecir sus propios actos. Ahí habrá que ver en este caso, me imagino me lo preguntó un compañero, que en ese caso lo que habrá que ver, te aconsejo, es que compare qué valor te interesa más, si el valor de escritura o el valor de comprobación, ¿vale? Pero yo entiendo que, vamos, yo estoy utilizando ese valor, el valor de comprobación, a efectos de renta se tiene en cuenta. Victoria nos formula dos preguntas. En primer lugar, ¿podríais hablarnos algo sobre los gastos anexos a adquisiciones, lo que es la notaría, el registro, otros tributos? Y por otro lado, si hay algún pronunciamiento judicial reciente al respecto. Sí, hay un pronunciamiento, esa es una pregunta muy buena, porque aquí hay una contradicción desde mi punto de vista entre lo que dice el Supremo y lo que dice el Tribunal Constitucional. Me explico. El Tribunal Supremo, como os he explicado, os he comentado antes, entiende que ninguno de los gastos, ya sean inherentes o propios del proceso de urbanización, es decir, ninguno de los gastos son tenidos en cuenta a la hora de calcular el valor de adquisición. ¿Vale? Por tanto, a tu pregunta, oiga, que esto sí se tiene en cuenta renta, por ejemplo, ¿no? Oiga, ¿se tienen en cuenta los gastos inherentes a la compra y a la venta para sumar en el caso de la compra y restar en el caso de la venta el valor a efecto de plusvalía? Bien, el Tribunal Supremo dice que no. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que aún no hay un pronunciamiento claro, ¿vale? El Tribunal Constitucional, al respecto o al caso de la sentencia que os he comentado antes, en la que declara que es inconstitucional la ley cuando el beneficio es inferior a la deuda, ¿vale? Recordad que os he dicho antes, el Tribunal Constitucional dice que cuando yo he comprado, tengo un beneficio que es inferior a lo que el ayuntamiento me quiere cobrar, esa liquidación es confiscatoria y por lo tanto es nula por el Constitucional. Pues bien, en ese caso, el Tribunal Constitucional, cuando va analizando los antecedentes de hecho del caso que se le plantea, suma los valores de adquisición en este caso en concreto es una señora, que si no fuera sumando esos gastos, no sería la liquidación superior al beneficio. ¿Me explico? Es decir, es un gasto que, curiosamente, si tú no lo sumas al beneficio, no habría problema. Pero al sumarlo, resulta que el beneficio, en este caso es restarlo porque era valor de adquisición, el beneficio es menor que la liquidación y la declara nula. Si bien el Tribunal Constitucional no se pronuncia claramente diciendo como habrán de tenerse en cuenta los gastos, pues entonces no. Sino directamente va diciendo, doña fulanita compró en 100, el notario tuvo 1000 y lo vendió en 1002. Y le llega una plusvalía de 3. De 1. Por lo tanto, 100 más 1, 101. Por lo tanto, como es tal, ¿me explico? No dice claramente que el 1 se puede meter, pero lo suma. Entonces tenemos dos sentencias de nuestros más altos tribunales, Supremo y Constitucional, que desde mi punto de vista tienen una jurisprudencia contradictoria. Yo ya os anticipo que ya he planteado un recurso de casación al Supremo para solicitar aclaración. Pero aún no tengo respuesta. Y una última pregunta. Bueno, antes de nada, hay personas que se han incorporado más tarde, quieren ver un poco el contenido. Indicar que, bueno, en nuestro canal Cádiz en YouTube están nuestras webinars grabadas y demás. Pues si hay algún detalle que se le ha podido pasar, bueno, pueden visualizar ahí. Y por último, una pregunta que nos hace Guillermo. Buenos días, ¿nos podríais hablar de las peculiaridades de la acreditación de pérdidas en las transmisiones lucrativas? Sí, bueno, la lucrativa te está refiriendo para que nos entiendan los demás,
aquella es la que no se paga, en herencias y donaciones, básicamente, ¿vale? Claro, ¿cómo acredito yo, como heredero, que hay una pérdida? Hay que acreditarlo por lo que le costó o por lo que se valoró el bien por el causante, en el caso de una herencia, ¿vale? Por la persona que ha fallecido y lo que se valora en la herencia. Precisamente por esto es por lo que surgía la discusión de la posibilidad de actualizar con el IPC el valor de adquisición. ¿Por qué? Porque, mire usted, estamos hablando de un bien que he adquirido yo ahora, pero es que mi padre lo adquirió de su abuelo hace 40 años, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, es muy complicado que se den situaciones de minusvalía en casos en los que no estén muy cercanos en el tiempo la adquisición del causante o del donante con la transmisión del causante y el donante con la adquisición por parte del donatario o heredero. ¿Vale? Las donaciones se está dando mucho. ¿Por qué? Pues porque las donaciones suelen ser negocios más entre personas, son negocios entre personas vivas y por lo tanto el plazo se acorta, ¿no? El amortis causa se nos suele dar este plazo y es más complicado que, que un bien haya bajado un valor, porque suelen ser bienes que llevan mucho tiempo en el patrimonio de la persona que lo transmite. Pero básicamente, respondiendo, igual contraste entre el valor de adquisición, en este caso por el que no lo transmite, ya sea causante o sea donante, y el valor que le hemos puesto a los efectos de nuestra escritura de adquisición y liquidemos en la Junta de Andalucía o en cualquier comunidad autónoma comunidad autónoma que sea la competente para la exención de tributo. Pues muchas gracias, José, por la magnífica exposición, por aclarar todas las dudas que nos han presentado. Nos hemos pasado de tiempo, bastante tiempo, nos ha dedicado el bufete Cepero y Salido, al cual le agradezco enormemente su participación y agradecer también a la Diputación Provincial, a la Área de Coordinación, Desarrollo Estratégico, Productivo y Social que nos venga acompañando en este ciclo de webinar, que os emplazamos mañana a otro webinar sobre coordinación de actividades empresariales, sobre lo que son las plataformas de PRL y, la tendréis a vuestra disposición también por si os queréis conectar a través de Zoom. Pues nada, muy buenas tardes a todos y nos emplazamos a la próxima. Hasta luego, un saludo. Igualmente, un saludo.